se nos une José. Con pie derecho se unió. Ok, listo. Vamos a ver qué pasa con José Jorge, que no lo vemos. ¿Qué pasa con José Jorge, que no lo vemos? Sí lo tenemos desde acá. Listo. No, que se está metiendo por otro lado. Ok, dame un segundito, José Jorge. ¿Ya? Ah, ok. Hola, José Jorge. Hola, Pilín. Muy ¿Cómo buenas tardes. estás? Saludos. Bienvenido, muchísimas gracias. Estoy aquí en cámara repetida porque estamos transmitiendo desde la cuenta de Venezolanos en Barranquilla, desde la cuenta del proyecto Con Pie Derecho, y tenemos a nuestra querida Nicole García, que está muy versada en todo esto de los proyectos migratorios, y desde Eh, mi cuenta personal. Muchísimas qué gracias bueno. por aceptar nuestra invitación el día de hoy. Claro, con usted siempre es un placer poder hablar de este tema más de nuestros dos países, Colombia y Venezuela, ¿no? Donde en algo, pues, compartimos muchas de las aventuras, sobre todo de los migrantes que diariamente pasan, transcurren por el territorio nacional en busca quizás de un mejor futuro, atravesando incluso el tapón del Darién. Así es, José Jorge. Y tú, como cónsul que fuiste de Colombia en Venezuela, has tenido y has vivido esa experiencia como bidireccional y binacional, ¿no? Porque hace mucho tiempo, por las famosas trochas de, desde Colombia, llegaban a Venezuela tantos hermanos colombianos, y ahora somos tantos venezolanos que estamos llegando a Colombia o que estamos cruzando hacia otras fronteras, ¿no? Este, cuéntanos cómo has visto el transcurrir de estos años, eh, cómo has visto ahora este flujo migratorio tan intenso, ¿no? Porque si bien es cierto, muchos colombianos llegaron a Venezuela en una época, la intensidad del flujo migratorio venezolano hacia Colombia y hacia otros países ha sido, por ponerle un calificativo así como descomunal. Así es. Yo recordaba mis años de niñez y de adolescencia cuando en mi natal Valledupar, ¿no? Notaba y veía cómo todos los migrantes colombianos en ese momento se dirigían hacia Venezuela, donde encontraban prosperidad, muchos de ellos, ¿no?
y que ya se asentaron en nuestra vecina república y lograron lo que aquí quizás en Colombia le negaban, ¿no? Buenas oportunidades de trabajo, buena calidad de vida, en fin, lo que nunca me imaginé jamás, ni aun el peor de los momentos, fue encontrarme con lo contrario, o sea, ver una gran masa de inmigrantes venezolanos en busca de nuevas oportunidades, no solo en Colombia, sino a todo lo largo de América del Sur, hasta llegar a Chile y Argentina. Y mucho más luego ver y palpar cómo a través de Necoclí, eh, donde tuve la oportunidad de ir en una oportunidad y luego pasar a Panamá, siguiendo la trayectoria de los migrantes, ver cómo miles de ellos se aglomeraban en torno a las playas esperando un paso a Capurganá o a Sapsurro o a Candí para pasar Ujú. unos caminando a Panamá o otros tomando las trochas de la muerte, como lo llamaba yo en esa época. Esto denota que la gente, esto nos brinda una lección en la vida, de que la gente siempre ha obligado, ya sea por persecución, ya sea por hambre, ya sea buscando mejores oportunidades de vida, pero esa es la historia de las migraciones, esa es la historia de las migraciones. Europa en su peor momento vio cómo muchos de sus jóvenes emigraron a Ujú. América, no solo a Estados Unidos, sino al Cono Sur, otros también llegaron a Venezuela. Eh, Nosotros en Colombia lo vimos también, sobre todo aquí en la costa, y también lo vimos con la población árabe a principios del siglo pasado. Siempre ha sido la historia de personas que sin ningún control, ¿no?, transcurren y atraviesan países ya que tienen un conocido, un pariente, un familiar en algún lugar que le espera y le brinda un futuro mejor. Eh, y hoy viendo este éxodo, Ujú. este éxodo que para mí ha sido único en América Latina, pasar miles y miles de venezolanos, porque anteriormente usaban cubanos, haitianos, africanos, pero ya hablar de 2.000 venezolanos diariamente llegando a Necoclí, acampando en las playas de Necoclí, te da una idea de que algo está pasando en Venezuela, ¿no? Y que la gente busca un porvenir en el país del norte. Afortunadamente pienso yo que los Estados Unidos ha comprendido de cierta manera el flujo migratorio y así como en el caso de Centroamérica trata de evitarlo creando maquilas en México, en Ujú. Guatemala, en Honduras. En el caso de Venezuela pues ha establecido un sistema que permite que los mismos venezolanos puedan aplicar desde Colombia o desde que se encuentren un parol humanitario con un patrocinador que se encuentra en los Estados Unidos. Y por lo que he leído y leí, porque he hablado también con personas que incluso trabajaron conmigo en Venezuela siendo cónsul, que atravesaron y que han estado, que ya están en los Estados Unidos. Muchos les ha ido bien, a muchos les ha ido bien aplicando lo que llaman el parol humanitario con patrocinador a bordo, Sí. porque lo otro es Pero esperar en México y eso sí, cada vez por el lado de México la cosa se pone más complicada, más difícil. Y además pero el que rechazo natural. el rechazo natural, porque no solamente ahora este es el flujo migratorio de venezolanos, sino que son, o sea, los mismos grupos desde Centroamérica que se agolpan en la frontera mexicana. Y, pero a mí me llamó muchísimo la atención porque recientemente estuve en Necoclí hace un par de meses y desde ahí hice un par de transmisiones y fueron muy seguidas y llamaron muchísimo la atención
porque yo creo que, o sea, se reflejó en lo que yo les comentaba, un poco el dolor de ver, el dolor país, ¿no? De ver a las personas pasando tanta necesidad. Habían 3.000 personas en, ¿cuántas? 3.000 personas, Gabo, ¿verdad? Sí. Um, sí, estoy con uno de los productores nuestros, con nuestro community manager de venezolanos en Barranquilla y Pie Derecho, que nos acompañó a nosotros y hizo toda la parte gráfica de este viaje. eh, y nos llamaba muchísimo, 3.000 personas en las playas de Necoclí, sin contar, sin contar a Candí, sin contar Turbo, de otras personas que acampan por esos lados. Y no solamente las personas que estaban ahí en pésimas condiciones, eh, a la intemperie, sino que sino justamente salían unos grandes barcos que a modo de turismo se llevan a las personas por estas trochas. Por esos días, justamente, una persona conocida mía, y no sé cómo, porque tanto que uno les advierte, tenía el hijo desaparecido en la frontera mexicana. ¿Cuál ha sido tu experiencia con las visitas que tú hiciste por allá por Panamá? Porque a cada rato nos llega mensajes a venezolanos en Barranquilla de gente que se ha desaparecido, de gente que murió, de gente que llega sumamente enferma, eh, y que todavía las familias o los conocidos insisten en usar estos pasos tan peligrosos, tan peligrosos. ¿Cómo fue tu experiencia cuando visitaste la frontera? Comentemos ahorita el caso de Ariel. ¿Cómo fue conociste personas que cruzaron? ¿Qué te comentaron de los pasos? Las autoridades panameñas o colombianas, ¿qué te comentaban? No, mira, eh, como te dije, yo estuve en Venezuela en dos oportunidades como cónsul general y tuve la oportunidad de conocer jóvenes venezolanos que trabajaron conmigo y que hoy han hecho esa travesía. Ayer me comunicaba con uno que va por México. Hoy pasó apenas hace 4 días, 3 días el tapón del Darién. Salió el 18 de enero de Venezuela, con eso te digo todo. Y ya está en México. Tomó 2 días atravesar la selva. Muy duro, muy difícil. No es para personas que estén en un estado físico un poco atrofiado, un Ujú. poco ya acabado por los años. Son para personas jóvenes. Eh, para hablar claro, esto es un negocio. Esto es Sí, un negocio que del lado colombiano, del mismo Necoclí, te ofrece tres tarifas. Una es pasarte por Acandí. Eh, de Necoclí salen... Necoclí ha sido un puerto de embarque de turismo básicamente antioqueño sí. que llega a Necoclí, toma unas grandes lanchas con 6 motores, ¿no? Y van a Capurganá y Sapsurro, que son dos pueblos turísticos colombianos pegados a pocos metros de la frontera con Panamá, donde tú Playas puedes muy ir bellas, caminando de hecho. en 10, 15 minutos. De Sapsurro pasas en 10, 15 minutos a la línea fronteriza, caminando, muy cercano, ¿no? Ya llegas a La Miel, que es un pueblo panameño, o pasas a Puerto Valdía, unos poco tiempo más allá de la Miel, donde ya hay pistas de aterrizaje y salen aviones directos a Ciudad de Panamá. Entonces, hay tres formas de irse. Una, por la vía más costosa, ¿no? Que son los que tienen menos dinero, escogen la vía más costosa, la más traumática, la más difícil, pero y la que en vez de pasarte directamente a Panamá, te toma más días en Colombia para llegar a un sitio que se llama La Mm, Bandera. sí. Eso cobran creo que $300, y los ponen a caminar 2 días por Colombia, cuando han podido entrar fácilmente por el lado de Venezuela, por el lado de Panamá caminando. Los otros, eso
todo eso es manejado por grupos irregulares colombianos, ¿no? Que les tienen hostales, le tienen tiendas, le tienen manillas para su identificación y bajo un control estricto mueven 1.000, 2.000 personas diariamente, es impresionante. Pero, Eso lo dejan en la frontera con Panamá, un sitio que se llama Las Banderas, ujú. de ahí pasan a manos de los indígenas, ¿no? Otros 2, 3 días caminando hasta que llegan y cogen una lancha que los lleva a Bajo Chiquito, donde ya hay, entiendo que hay un campamento de la OIM, Organización Internacional de las Migraciones, y algo de la ACNUR, o sea, Alto Comisionado para las Naciones Unidas para Refugiados. Y de ahí pasa hacia la carretera panamericana que los tira en buses expresos a la frontera con Costa Rica, donde también tuve oportunidad de asistir y de verlos. Ahí pasan, simplemente pasan a- para seguir el traslado por Costa Rica. De Costa Rica pasan a Nicaragua y así se lo van peloteando de país en país. te cuento, José Eh, Jorge, ajá, aprovechando que tú nos estás dando la ruta completa, una de las experiencias, y Nicole nos lo puede decir también. Nicole les hacía una pregunta cuando estuvimos en Necoclí y les preguntaba, después de aquí, ¿cuántos países crees tú que vas a cruzar antes de llegar a los Estados Unidos? Nicole, ¿qué te respondían? Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? claro que sí, Perfectamente. Nicole. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, sí, imagínense que obviamente todo lo que usted ha dicho lo vivimos, todo lo que usted ha dicho lo supimos de primera mano con los profesionales que hacen vida en terreno y también con la gente, ¿no? Porque como venezolana, pues era muy fácil llegar a ellos. Y muchas de las interrogantes que yo les hacía, que hablábamos todos, decíamos, bueno, ¿cuántos países crees que tú vas a cruzar? Y las respuestas eran desde 3, 2, Ah, habían unos que se apuntaban y decían 7. Y entonces cuando, por ejemplo, esa persona que apuntaba que eran 7 le preguntaba qué países eran, pues no, decían solo Colombia, Panamá y llegamos a México, ¿sabes? Como que no tenían conciencia clara de cuáles eran los países que ellos realmente cruzaban y no solamente eso, sino que no sabían ni siquiera qué cantidad de países cruzaban. Ellos pensaban que cruzaban el Darién, llegaban a Panamá y de Panamá ya llegaban a México. No había una transición de países en Centroamérica que tenían que cruzar. Entonces, obviamente un poco de eso hicimos conciencia, o sea, les podíamos decir cuántos países iban a cruzar, cómo era todo lo que iban a vivir y para ellos era como, no sabía, pero al menos pues se llevaban la información, ¿no? Que también es importante informarlo, aunque ellos estén totalmente decididos a lo que van a hacer. así es. Un poco de lo que tratamos, un poco de lo que tratamos de hacer hoy, José Jorge, es mediante la información decirle a las personas que esa es una vía súper peligrosa, peligrosísima. Tú lo dijiste muy bien hace un rato, están en manos de grupos irregulares, al margen de la ley. Las personas que los llevan son grupos irregulares, eso no está administrado. O sea, si bien llegan a un campamento, ya cuando cruzan a Panamá desde Colombia, a un campamento donde los recibe OIM, los recibe como una primera respuesta, o ACNUR, los recibe como una primera respuesta a una ayuda humanitaria porque no pueden hacer más nada y en su mandato, y en el mandato y en los derechos de las personas está el derecho a migrar, pero haciéndolo por rutas regulares, por Dios. O sea, yo todavía me da pánico. Fíjate, Nicole te dice, les preguntamos, no sabían cuántos países tenían que cruzar y los peligros que representa cruzar todas esas zonas, ¿no? O sea, Además, que no tiene justificación alguna. Además de lo peligroso que es la travesía, atravesar 7 países donde no lo están recibiendo voluntariamente, simplemente se están quitando el problema dejándolos pasar, porque nadie va a mantener a 2.000 personas diarias retenidos, ¿no? Por el simple hecho de ser irregulares, ¿no? Ellos no son tampoco
ilegales, porque la ilegalidad implica un delito y la movilización de la gente a través de la frontera no se considera un delito, sino un hecho irregular de una persona que entra a otro territorio sin permiso. Eh, Existiendo ya medios, existiendo un cupo, yo creo que ha faltado más Sí, difusión para que la gente pueda aplicar directamente. Tienen que tener a alguien en los Estados Unidos. Es que el hecho de llegar a México, ¿no? Y pasar a los Estados Unidos, solamente lo dejan pasar a aquellos que tienen algún contacto en los Estados Unidos. A los que no a los que dicen que no tienen contacto en ninguna clase, los deportan, los devuelven. O sea que de por sí tienen que tener a alguien en los Estados Unidos que le pueda brindar ese apoyo de decir que pueden responder por ellos. Eso con esa aplicación que abrieron y que se puede hacer desde Colombia o Guatemala, eh, eh, muchos han inmigrado y yo conozco de familias enteras que ya se encuentran en los Estados Unidos. Eh, a pasar la frontera o que Panamá abra la frontera y establezca un ferry de, 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 de Sapsurro, Colombia, a Cartí, que también existe, a Cartí, queda ujú, ya 2 horas de Ciudad de Panamá. Yo estuve ahí también, en la isla San Blas, con un carro de la Ciudad de Panamá a Cartí, a Puerto Cartí, son 2 horas, y ya hay también lanchas que llevan y traen documentados es absurdo, pero son lanchas ya costosas sí, porque ya más tiempo de- ya más tiempo de estadía en el mar, de viaje por el mar, eh, y que yo no creo que Panamá tampoco esté dispuesta a abrir esa oportunidad de que la gente pase de esa manera, porque también estaría contradiciendo las normas impuestas por los Estados Unidos. Este es un caso único, eh, un sí, caso inédito que además no es bien visto por el país receptor que es Estados Unidos. así es. Ellos han abierto una cantidad de cupos, como bien lo dices. Existió el TPS hasta hace poco. eh, muchas personas pudieron aplicar al TPS, todavía faltan las respuestas. Está el CBP One, que es una plataforma que una vez cercano a la frontera de los Estados Unidos puede solicitar también el ingreso. Está el parol humanitario que se hace a través de un patrocinante. Hay proyectos de patrocinantes en los Estados Unidos que revisan el perfil del migrante y pueden acoger a los migrantes que puedan aplicar al parol humanitario. No solamente un familiar, sino personas dispuestas a emplear migrantes provenientes de los países que acoge el parol. Entonces, hay muchísimas otras cosas. También existe, como estamos viendo en los últimos días, se está popularizando también el acceso a Canadá. Canadá está abriendo puestos de trabajo para niveles técnicos de cuidado de adulto mayor, niveles técnicos u obrero en construcción, carpinteros, plomeros, electricistas, en la enfermería, en áreas de la salud en general, incluso asistentes, estos que asisten a los odontólogos. Hay una cantidad de niveles intermedios de personas calificadas dentro de los grupos migratorios que pudieran acceder a estos programas de Canadá. España también está abriendo programas. A mí me preocupa muchísimo y como me decía una, una, una persona de la Embajada de los Estados Unidos, lo que queremos es salvar vidas, ¿no? Y parte de este programa con pie derecho es queremos salvar vidas. Entendemos y sabemos tu derecho a migrar. Por supuesto, yo soy inmigrante. Yo vivo en Colombia, soy venezolana de nacimiento, vivo en Colombia hace casi 15 años. Mi derecho, Colombia me acogió, pero es que me preocupa tanto.
nosotros que estamos vigilantes todo el tiempo de las cosas que pasan en las fronteras, en el desierto de Atacama siempre hay un desaparecido, siempre hay un perdido, una persona que muere por causas del frío intenso de la noche. Lo que nos ocurría en el páramo de Berlín cuando teníamos esas filas y filas de caminantes, tuvimos bastantes personas con mal de páramo, que tuvieron que ingresar a urgencia, con los pies destrozados, que pusieron en riesgo a los niños. Tenemos personas perdidas en el Darién, todos los días se pierden personas en la selva del Darién, mueren personas en la selva, mueren personas en naufragios en el Mar Caribe, hacia las islas de Aruba, de Curazao, hacia Trinidad y Tobago, en el mismo paso hacia, porque esa es otra, ahora tenemos naufragios desde San Andrés vía los Estados Unidos, porque también están tomando a San Andrés como punto de paso, ¿no? Hacen escala en San Andrés, montan en lancha rápida, pero a veces lanchas que nosotros no sabemos qué mantenimiento tienen para coger la ruta hacia los Estados Unidos. O sea, a cada rato tenemos estas cifras de personas que arriesgan sus vidas. Muchas han tenido éxito, no podemos negarlo, pero son muchas más las que sufren en estos pasos. Mira, Pilín, yo tuve una oportunidad, estuve haciendo seguimiento a los migrantes a través de grupos que ellos montan en Facebook y en Uh -huh. WhatsApp, ¿no? Y logré infiltrarme en dos de ellos simplemente por pura curiosidad y por conocer pues lo que buscaban en realidad con estas travesías tan peligrosas. Y logré entrar en un grupo que estaba en contacto con los de San Andrés, ¿no? San Andrés, en pleno mar Caribe, metían 40, 50 personas en unos botes con un solo motor, con un solo motor. Porque tú vas lo de Necoclí, tienen 5 motores grandes, muchos caballos de fuerza. En Santa Andrés, un solo motor para atravesar el mar Caribe. Y por supuesto, se han perdido muchos, han naufragado, están desaparecidos, no se dice nada. Y todo esto a costa de mafias organizadas en cada uno de los países, porque no solo es en Colombia, en Panamá se paga, en Costa Rica se paga, en Nicaragua Nicaragua se se paga, paga. y dicen que lo peor está en Guatemala y en México. Se me lo contaba ayer precisamente uno de los que hizo la travesía. Se gastan millones, porque eso cuesta millones, eso no es que para trasladarse por estas vías se gastan a 3.000, 4.000, 5.000 dólares fácilmente. Esas personas, pues, si tienen ese dinero y esos recursos, hay otras formas de aplicar y otras formas también de irse para países, como dices tú, Canadá, Europa, otros países donde brindan la oportunidad de ejercer profesiones técnicas o profesiones de estudios superiores y Uh que -huh. pueden ejercer tranquilamente y vivir con su familia. Aquí están vendiendo, regalando sus casas en Venezuela, sus poquitas propiedades que tienen para coger un viaje que puede ser un viaje sin futuro, ¿no? Que en pocos días podrían estar o presos o muertos o de regreso a Venezuela. Ah, O sea que sí. no es tan fácil, no es tan fácil. Yo creo que el gobierno estadounidense ha hecho todo lo que ha podido, eso no se le puede desconocer, el apoyo que ha brindado el gobierno americano. Pero todo tiene su límite, todo tiene su límite y uno no sabe hasta. Yo creo que en cualquier momento u otro ya vemos como en Texas el gobierno local de Texas o Texas estableció alambradas en las fronteras y a los que pasan o logran pasar los envían en buses a Chicago, a Nueva York, a otros estados por razones políticas, los envían allá y se encuentran con esta gente viviendo en pleno frío, acampando en las calles llenas de nieve
así como con niños. Eso es algo infrahumano. infrahumano, Nosotros es que somos no se sabe, tropicales. no se sabe, Nosotros somos no tropicales. saben el Nosotros no estamos hechos frío para... que hace en Nueva York cuando corre un poquito de brisa. Se mete en los huesos y uno que más o menos va preparado, cuando he visitado Nueva York en invierno, con 1000 abrigos, con cosas, y uno tiene que correr a alguna cafetería, alguna cosa, a resguardarse de ese frío tan fuerte. Así es. Y esta gente durmiendo ahí en la calle, prefieren la calle a los refugios. Eh, pues no le veo, yo no veo futuro, yo no le veo ningún tipo de futuro. Pues lógico, esa gente termina regresándose. Mira, ¿sabes qué? Y no solamente hablando de nuestra gente en Venezuela, nos pasó algo hace unos meses atrás, una señora que se acercó a uno de los miembros venezolanos en Barranquilla diciendo que se quería ir a que se iba a Estados Unidos porque había conseguido uno de estos tours, poniendo aquí las comillas, y le estaban pidiendo 8 millones de pesos para ponerla en Cancún. Y de ahí va a pagar algo más, no recuerdo cuánto, para seguir viaje. También quiero invitar a los colombianos. O sea, no se dejen engañar, porque a veces les entregas esos 8 millones de pesos, ¿ok? Recuerden, son grupos irregulares al margen de la ley y muchas de estas personas, sobre todo mujeres, sobre todo personas de la población LGBTIQ+, caen en las redes de trata y tráfico. Tenemos muchísimos casos y las organizaciones internacionales rescatando personas de las manos de los tratantes de personas, ¿no? Haciendo eso que dicen en las películas es verdad. ¿Ustedes creen que solamente le pasan a los asiáticos o solamente le pasan a los africanos? Las personas que le pagan a una red para cruzar irregularmente a otro país son sujetos de caer en las redes de trata y tráfico, poner a hacer trabajos eh, casi o de esclavitud, ¿ok? Eso Esclavitud es un moderna. delito tipificado, ¿no? En todos los países del mundo, inclusive a través de tratados internacionales a trata de personas. Y tiene castigos muy severos. Lo que pasa es que nadie denuncia, pero sí, 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 sí. Es un delito. La trata de personas es un delito, o sea, que el fin que fuere. Se ponen en las manos, o sea, te entregas a las manos de los delincuentes cuando acudes a ellos para cruzar irregularmente a otro país, ¿no? Y es que es un peligro latente. Por eso, o sea, hay que medir cuando, o sea, esa es mi invitación, ¿no? Mide todos estos peligros y si pudiste reunir todos estos miles de dólares, porque al final son varios miles de dólares que sale toda la travesía, oye, ponle en un fondo, un depósito o en algo, de manera que tú puedas demostrar cierta condición económica que te permita solicitar una visa para viajar o para aplicar alguno de los programas de ayuda humanitaria que tienen muchos países del mundo, no solamente los Estados Unidos, como mencionaste, Europa, en líneas generales, tiene buenos planes migratorios para no solamente sus países vecinos, países africanos, sino muy abiertos a los países latinoamericanos que quieran migrar a los países europeos, porque siempre hace falta mano de obra y nosotros tenemos muy buenos trabajadores en nuestros países latinoamericanos. Lamentablemente, con todavía mucho por hacer para darle trabajo a todos los nuestros y con mucha necesidad de mano de obra en otros países y profesionales en otros países, pues podríamos aplicar por los medios regulares. No, y Sí, Estados Unidos necesita migración, migrantes, para lo cual tiene asignado cupos a diferentes países del mundo y lo que ha hecho es reorganizar, replantear todo y ha aumentado los cupos
para los ciudadanos venezolanos en cantidades bastante amplias. Yo creo que es el momento de aprovechar. Muchos venezolanos que quieran emigrar a los Estados Unidos por la vía legal lo pueden hacer perfectamente. Eh, están dadas todas las condiciones, inclusive para los mismos colombianos. Están dadas las condiciones con el mismo sistema que se aplica para los venezolanos, Ujú. se está aplicando para los colombianos. Una oportunidad para el que quiere emigrar, a las personas jóvenes, ¿no? Porque yo tampoco les aconsejo a las personas mayores que emigren a reinventarse, ¿no? No, a estas horas de la vida no puede andar reinventándose, eso le toca a los jóvenes. Y el que quiera reinventarse y salir adelante, pues tiene todas las oportunidades. Así es. Ya a esta edad, bueno, ya yo con nietos, pues, nietos colombianos, pues no me sigo reinventando. Por ahí estaba viendo unas preguntas. ¿Un venezolano puede sacar pasaporte en Colombia y su costo? Mira, sí, los venezolanos que están en Colombia y tienen oportunidad de sacar el pasaporte, eh, ya están abiertos los consulados de Venezuela en Colombia. El costo es de $320. Sí. Si quieren, visiten nuestras redes venezolanas en Barranquilla con pie derecho y está la información exacta de las sedes consulares. De hecho, en Barranquilla tenemos una, en Bogotá hay otra, Cúcuta tiene, pero hay varias sedes consulares de Venezuela en Colombia reabiertas con servicio de pasaporte, de apostilla, de registro para menores de edad y se están habilitando. Siempre tienen que entrar por la página del SAIME a hacer su cita, decir que viven en Colombia, hacen su registro consular, que no les toma sino diligenciar, como decimos en Colombia, una planilla, y pueden solicitar su pasaporte que llega a Colombia, llega a su consulado, para que sepan. Por ahí también nos estaban hablando de una niña, pero no me dicen dónde está, que está, perdón, José Jorge, que tenía un mensaje, parece una menor de edad que está en una calle en, perdón, estoy buscando la nota. En España, en el área de la salud, ¿hay posibilidad? Sí, hay posibilidad. Y en el área de la construcción también. Métanse en las páginas de los gobiernos españoles, de la Comunidad Europea, y pueden ver cuáles son las posibilidades para migrar a los países europeos. Eh, Está ubicado un hogar sustituto, dice BF, en Montería, Córdoba. Está buscando a su familia. A ver, aquí ya llegué. Tenemos un caso de un menor de edad solo en Colombia. Estuvo al borde de la muerte. Está en las calles. Busca a su familia en un lugar llamado Marianita. Si alguien tiene a su familiar menor de edad y presume que está en Colombia, por favor comuníquense con ericaleano@icbf.gov.co o llamen al ICBF. eh, Está ubicada, me dicen más acá, en Montería, Córdoba. Si alguien tiene a un familiar menor de edad que no pueden contactar, buscan el Instituto Colombiano de Bienestar Bienestar. Familiar en Montería, Córdoba, para que localicen a su familiar. Eh, Fíjense, esa es otra cosa, José Jorge. Tenemos 2 minuticos. Muchos niños no acompañados, mucho menor de edad no acompañado. Está cruzando las fronteras por los pasos irregulares. Este es un Sí, llamado de atención a las familias. sí, lo que pasa, Pilín, que esta crisis que ha vivido Venezuela y en parte Colombia, es duro decirlo, pero nos ha servido también para hermanarnos más. Hoy cualquier venezolano pasa a Colombia por cualquier lado, nadie les pide nada, nadie les exige nada, nadie les pide documentos. Y, ¿Por qué? Porque se ha permeado toda la frontera de los 2.219 kilómetros desde La Guajira hasta el sur allá del Amazonas,
donde la gente pasa de un lado al otro, nadie pide papeles, nadie exige nada. Y de hecho, si uno quiere que le registren un pasaporte, tiene que ir a hacer una cola y rogar que le sellen un pasaporte. Sí. Entonces, esto ya, el paisaje colombiano, ya los venezolanos forman parte de ese paisaje, ya para nosotros es habitual y eso nos ha servido, yo creo que para estrecharnos más, para conocernos más y para apoyarnos mutuamente, sea cual sea el partido político que esté en el gobierno de Colombia. Eso por un lado me ha servido a mí para comprender la importancia y lo generoso que hemos sido ambos países en considerarnos en países hermanos, porque nacimos juntos también, Ujú, nacimos juntos y hemos conservado esa relación a través de los años. Y este problema que vive Venezuela y en parte Colombia, pues nos ha servido para ayudarnos unos a otros. Aquí un venezolano sale de Cabima, sale de Falcón, sale de cualquier parte de Venezuela y sabe que el mercado no va a tener problema, va a pasar tranquilo hasta Necoclí. Eh, y así pues, ha pasado ya con el resto de los otros países, pero las autoridades colombianas ya no exigen, ni están haciendo redadas para perseguir, ni para devolver a sus sitios de origen a deportados venezolanos. Primero que eso es imposible, imposible físicamente imposible. de controlar. Los miles y miles y miles de venezolanos que transitan, los solo 2.500 venezolanos que llegan a Necoclí diariamente, ¿quién controla eso? Eso no tiene control. Eso se sale de las manos y del control de autoridad alguna. ¿Qué van a hacer con ellos? Nada, hay que dejarlos pasar. Hay que dejarlos Ujú. pasar, lo mismo que harán los otros países, pues, como hacen, lavarse las manos y pelotearse de país en país hasta que en México, pues ni México ha podido, ni México ha podido con todo el apoyo que recibe los Estados Unidos, el control. No han podido los gobernadores de los estados federales. Entonces, la única Es un forma de poco que controlar los anárquico estados, también, ¿ah? es un poco anárquica también las fronteras, Así es, para tener en cuenta, así para es, tener en cuenta. completamente anárquico, completamente, no se puede tapar el sol con los Mm. dedos, con las manos. Eh, Es la realidad que estamos viviendo. Ahora sí, Estados Unidos ha brindado nuevas oportunidades, nuevas posibilidades. Y el llamado es que se acojan y sigan la línea de la lógica de la que utiliza la gente normal, común y corriente, de irse por las vías legales, ¿no? Irse por las vías ilegales y correr ese riesgo, yo creo que no lo justifica. No lo justifica, sobre todo cuando van también con un sueño americano que a la hora de la verdad convertir en una pesadilla, porque estará en estos momentos en los países del norte, en el país del norte, con estas heladas, con estos fríos, a esa temperatura, es someter a niños a neumonías, a bronquitis y a la muerte segura. Así es. Gracias, José Jorge. De verdad, bueno, tuvimos una media hora muy intensa, muy interesante. Gracias, Nicole, nuestra gente con pie derecho, toda la gente venezolana en Barranquilla, todos los que nos acompañaron. Voy a leer un último mensajito por aquí a Pieri0180. Dios te bendiga también, Pieri. Dice que emigró, tiene nacionalidad colombiana, es nacida en Venezuela. Entiendo que está aquí en Colombia, es licenciada en enfermería. Póngase en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, @venezuelaquilla, @con pie derecho. Ahí les vamos a dar información. Si estás en Colombia, acércate a un centro Intégrate, ahí te pueden orientar, ahí manejan bolsas de empleo. Colombia ha brindado muchísimas oportunidades para la migración venezolana. Como decía José Jorge, te agradezco también ese, ese comentario. Venezuela y Colombia nacieron juntas, no importa el partido político que esté en el gobierno en ese momento, somos pueblos hermanos con historia común, eh, separados por ya ni sé qué frontera, porque esa frontera la pasamos para allá y para acá,
em, pero que tenemos leyes propias y legislaciones propias y podemos tratar de cumplir con las normas que cada país no, nos exige. Te agradezco muchísimo este tiempo, José Jorge, le agradezco muchísimo a todas las personas que se unieron el día de hoy. Vamos a continuar todos los jueves hablando de las posibilidades de migrar, cómo migrar con pie derecho, de manera segura. Desde aquí vamos a traer a expertos y personas con experiencia de muchísimos años en todo lo que es frontera. Te agradezco mil gracias. Síganos en las redes. Gracias, José Jorge, por dejar tu experiencia aquí con nosotros y con todos nuestros seguidores. Gracias, Nico, también. Nos vemos. Gracias, Pilín, te agradezco mucho. Para mí es eh, lo hago con mucho gusto el hecho de poder ayudar a complacer a mis paisanos también venezolanos, porque yo me siento venezolano. Yo lo sé. Soy colombiano, pero desde niño he estado muy vinculado a Venezuela. Formé parte de las comisiones de fronteras de los dos países y parte de mi vida ha transcurrido en el manejo de las relaciones bilaterales y siempre dispuesto a ayudar, así como en otras oportunidades me tocó ayudar a los colombianos allá. Ahora haré también todo lo posible por ayudar a todos los venezolanos acá y acompañarte, Pilín, y a Nicolás, todos en el programa y en lo que están haciendo de venezolanos en Barranquilla. Es una gran labor que merece todo el apoyo y el reconocimiento. Muchas gracias, Pilín, y espero poder participar en otra oportunidad. Muchas gracias. Te Chao. esperamos nuevamente. Hasta luego a todos.